Alexander, entonces nos avisas cuando ya tengas el encuadre, por favor. ¿Arranco? ¿Inicio aquí? Bueno, muy buenos días. Es muy grato encontrarnos en el día de hoy, día de fiesta, cosa que nos hace agradecer muchísimo al doctor Felipe Lega que nos destine este tiempo. Quiero presentar un saludo muy especial a los empresarios del país que nos acompañan, a los presidentes de las cámaras de comercio, a sus equipos que han hecho posible esta reunión. Sin duda es fundamental trabajar en algo que desde el principio advertimos que era fundamental, eh, buscar la manera de darle liquidez a las empresas en Colombia. Para ese propósito de darle liquidez a las empresas en Colombia, el alivio en las nóminas, el alivio en la carga que implica mantener el empleo era fundamental. Y en ese trabajo hemos estado permanentemente. Las cámaras de comercio del país están buscando a través de 144 acciones procurar que el sector empresarial, que el tejido empresarial colombiano no se detenga. Acciones que tienen que ver con buscar herramientas de tecnología y capacitación, no solamente para temas de e-commerce y de marketplace, de buscar emparejamiento entre oferta y demanda, sino también en asuntos como contribuir a que los protocolos en esta etapa de reactivación para los distintos sectores económicos se hagan realidad de la mano de los alcaldes en el país. Por otro lado, han venido trabajando con herramientas de información que se han concretado, por ejemplo, en encuestas, en tener los cruces entre el registro mercantil y la pila para poder determinar claramente y acotar cuál es el empleo formal en Colombia proveído por empresas a su turno formales. Hemos estado trabajando en herramientas de carácter jurídico, buscando que a través de los centros de conciliación y arbitraje se haga temas de conciliación para los contratos de arrendamiento, que estamos procurando ahora a través de un nuevo decreto buscar la amigable composición para la insolvencia. Estamos trabajando permanentemente en acompañar a todos nuestros empresarios de una manera determinante en lograr que efectivamente ese 1.600.000 empresas activas en Colombia pues conserven su actividad productiva. Y de ahí la importancia de esta reunión. El próximo viernes se vence el plazo para poder presentarse a buscar alternativas de alivio para las empresas en materia de sus nóminas. Estos periodos no son móviles, es decir, es para mayo, junio y julio. Por tanto, esta reunión en un día de fiesta, en donde estamos confinados, pero en todo caso un día de fiesta es muy importante porque hay que aprovechar el tiempo al máximo de aquí al viernes para que no deje a las empresas el bus de esta primera mesada, de esta primera mensualidad. De ahí la importancia que tenemos de acompañarnos en el día de hoy de una persona que ha sido muy generosa con nosotros, el doctor Felipe Lega. El doctor Felipe Lega es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes con una maestría en finanzas de la Universidad de Columbia. Ha sido superintendente delegado en la Superintendencia Financiera, asesor de la Superintendencia Financiera y ahora está a cargo nada menos de toda la dirección de la regulación para este sector tan importante que es el del Ministerio de Hacienda, en donde se
se cocinó, excúsenme la expresión, donde se hizo toda esta política de empresarios por el empleo. Queremos agradecerle mucho a él, al equipo, han trabajado, somos testigos denodadamente en buscar estas oportunidades, también hacerlas extensivas a personas naturales, y esto significará fácilmente del orden de unos 8 millones de empleos, no solamente para los empresarios, sino también para los consorcios, también para las entidades sin ánimo de lucro, y en ese sentido, pues es una amplísima cobertura por el empleo por 3 meses, mientras buscamos superar esta pandemia. Quiero de nuevo agradecerle esta iniciativa a las cámaras de comercio del país que están haciendo presencia hombro a hombro con sus empresarios, agradecerle al doctor Felipe y sin más dilaciones, cederle la palabra para que sea él quien nos cuente de manera calificada lo que ellos hicieron para beneficiar el empleo, cosa que es de agradecer al presidente de la República, al ministro de Comercio, al ministro de Hacienda, a sus equipos, que como he dicho, trabajaron arduamente por lograr este importante propósito que obviamente tiene un costo fiscal importante para el país. De manera que gracias de nuevo, doctor Felipe, y bienvenido a esta reunión que sin duda despierta el mayor interés. Doctor Domínguez, muchísimas gracias por esas palabras tan generosas. Creo que arrancar, al contrario, agradeciéndoles a ustedes porque pudimos implementar este programa muy rápidamente gracias precisamente al apoyo y al convencimiento de que este tipo de iniciativas las construimos entre todos y Confecámaras y las cámaras de comercio estuvieron siempre muy atentos y han estado siempre muy atentos a apoyarnos en esta implementación. Entonces, que sea este también uno de los momentos de agradecimiento para ustedes también por esta implementación muy rápida que pudimos hacer de la mano con ustedes. Muchísimas gracias. Creo que usted ha cubierto algunos temas. Quería, antes de pasar a una pequeña presentación que tengo, darles un poco de contexto, y usted lo ha mencionado, doctor Domínguez, es muy importante entender en qué contexto estamos lanzando este programa de apoyo al empleo formal, y es básicamente entendiendo que necesitamos preservar ese tejido empresarial y que ese tejido empresarial además se sustenta en la relación del vínculo laboral que existe de los empresarios con sus empleados. Entender la importancia superlativa que tiene esto y que debemos proteger ese vínculo laboral es una de las razones fundamentales por las cuales lanzamos este programa de apoyo al empleo formal. Viene además enmarcándose en un proceso que no llevamos años construyendo, y es que hoy poder estar hablando de una política de apoyo al empleo formal lo podemos hacer porque hemos venido años implementando una política de formalización, y hoy vemos esos frutos de esa política de formalización, vemos que estamos dando los pasos en el camino correcto, sabemos además unos retos grandes que tenemos hacia adelante, pero hace todo el sentido hablar de una política de formalización en los últimos años y hoy estar hablando de lanzar un programa de apoyo al empleo formal que es totalmente coherente con esa política pública de formalización. Entonces, muchísimas gracias a usted, doctor Domínguez, por este espacio, además de poder comunicarles en qué consiste el programa. Ojalá atender todas las dudas que tengan. Un saludo a todas las personas que nos acompañan hoy desde las diferentes regiones, de las diferentes cámaras de comercio, a todos los empresarios. Aquí estamos atentos a resolver todas las dudas. Como les digo, voy a hacer una presentación donde espero abordar toda la implementación, lo que implica el programa, cómo se montó el programa de apoyo al empleo formal, y por supuesto al final pues estaremos resolviendo las dudas que todavía estén sobre la mesa, y ojalá pues todos salgamos de esta reunión con claridad de cómo funciona el programa y pudiéndolo aprovechar al máximo. No hay ningún problema en que sea festivo. Creo que en estos momentos necesitamos todos poner un granito de arena. Al contrario, qué bueno tener esta audiencia un lunes festivo también. Entonces, muchísimas gracias. Voy a pasar a una pequeña presentación, como les decía. Un momento. ¿Me confirman si la están viendo? Sí, la estamos viendo. Perfecto, pues, amigos. Entonces, ya lo mencionaba, simplemente reiterar nuevamente, ¿cuál es el objetivo fundamental? Es apoyar y proteger el empleo formal a través de un subsidio directo al pago que se hace a través de los trabajadores dependientes. Esto es muy importante, y como les decía hace un momento,
pues hace total sentido con esta política de formalización que hemos venido trabajando en los últimos años. ¿Quiénes son los beneficiarios? Y esto fue un tema de revisión y ustedes lo pudieron ver. El programa se lanzó inicialmente cubriendo únicamente personas jurídicas y entidades sin ánimo de lucro contribuyentes, pero una vez revisado el programa, se amplió el ámbito de aplicación a un grupo más grande de beneficiarios. Entonces, hoy en día el programa de apoyo al empleo formal cubre a todas las personas jurídicas y personas naturales, ambas deben contar con una inscripción en el registro mercantil, y adicionalmente cubre a todos los consorcios y uniones temporales y entidades sin ánimo de lucro. Estas últimas, independientemente de si son contribuyentes o no al régimen tributario especial. Entonces, es muy importante que este ámbito es bastante comprensivo, busca precisamente atender y entender además esa transversalidad de la afectación que estamos viviendo hoy en esta coyuntura. Entonces no tienen un foco de actividades específicas, hay otro tipo de elementos de focalización que ya los voy a mencionar más adelante respecto de cómo se entiende una afectación relevante para acceder al programa, pero es comprensivo en el sentido en que aborda a todas las personas jurídicas y naturales que cuenten con una inscripción en el registro mercantil y a todos los consorcios, uniones temporales y entidades sin ánimo de lucro. Importante mencionar que deben haberse constituido antes del 1 de enero del 2020. Para el caso de personas naturales, pues aplica a esta fecha respecto de su inscripción en el registro mercantil. Bueno, un tema adicional con las personas naturales, hay unas restricciones de no contar, deben contar por lo menos con 3 empleados, 3 o más empleados, y no ser una persona expuesta políticamente o estar en el círculo cercano de estas personas expuestas políticamente, que son básicamente altos funcionarios públicos que están dentro de este universo de PEP. Les mencionaba yo un segundo requisito que es habilitante, y es básicamente demostrar esa afectación que lo hace meritorio de acceder a este programa de apoyo al empleo formal, de poder recibir ese apoyo por parte del gobierno nacional, que como lo mencionaba, pues es un esfuerzo muy importante en términos fiscales. Estamos hablando de 6 billones de pesos de costo total estimado del programa. Entonces tenemos que saber y entender que el uso que se le da a estos recursos tiene que estar enfocado a las empresas que de verdad hayan tenido una afectación, y esta afectación la estamos midiendo a partir de una reducción en sus ingresos de por lo menos el 20%. Ahí han surgido bastantes dudas y obviamente desde la expedición de los decretos, como teníamos pendiente la expedición de la circular que salió de la resolución que fue expedida el pasado 20 de mayo, allí quedó plasmado cuál es esa metodología que se utilizará para hacer la medición de los ingresos, y la resumo, es una de 2 alternativas, y esto es muy importante, basta con que cumpla una de esas 2. ¿Cuál es la primera? Voy a tomar el ejemplo de las postulaciones que estamos recibiendo en este momento del mes de mayo. El mes de referencia es el mes de abril de 2020, sobre el cual se está haciendo la aplicación, y lo que se hace es que se comparan los ingresos contables con el método de causación, aplican todas las normas contables, es decir, los ingresos que están registrados en sus estados financieros del mes de abril de 2020, y se comparan contra esos ingresos del mes de abril de 2019. Si ahí se demuestra una afectación del 20% superior, ya automáticamente puede participar en el programa, pues cumple con este requisito, por lo menos, de participar en el programa por la afectación en sus ingresos. Y la segunda alternativa es abril de 2020 contra el promedio de enero y febrero del 2020. De esta forma, cubriendo cualquiera de las 2 alternativas, estamos cubriendo una casuística importante en donde hay algunas empresas que sufren de una estacionalidad, entonces la pueden reflejar comparando abril con abril. Otras que en este sentido esta estacionalidad de pronto no la verían tan marcada, pero les conviene más su medición contra el promedio, el promedio de comienzo de año, enero-febrero. Entonces, con que cumplan con una de esas 2 mediciones es suficiente para continuar en el proceso de aplicación. Como les mencionaba, el ejemplo que les ponía de abril de 2020 es respecto de la aplicación que se haga en mayo. Cuando pasemos a la aplicación, a la postulación que se hace en el mes de junio, pues el mes relevante será mayo. Entonces, mayo 2020 contra mayo del 19, o mayo del 2020 contra enero, febrero. Ese enero y febrero sí sigue siendo fijo del 2020. Y así en julio será junio del 2020 contra junio del 19, o junio del 20 contra enero, febrero del 20. Eso respecto de los ingresos. ¿Cuál es el aporte estatal? El aporte es un monto fijo, son 351.000 pesos por cada uno de los empleados, y como lo mencionaba el doctor Domínguez, pues está planteado para los meses de mayo, junio y julio, entonces hay una aplicación hasta por 3 meses. Importante recalcar en todo caso que estas aplicaciones son independientes una de la otra. El hecho de haber aplicado en mayo no exime de volver a aplicar, o sea, tiene que volver a hacer la aplicación en junio si le interesa seguir participando, y lo mismo en julio. Y
viceversa. Si una persona no aplicó en mayo, puede en todo caso aplicar en junio si lo considera. No implica no haber aplicado en mayo, no implica que se excluya el programa, o al revés, haber aplicado en mayo no implica que ya esté durante los 3 meses. Cada aplicación es independiente y en cada aplicación debe demostrar que cumple con los requisitos, por ejemplo, con el de la caída en los ingresos que les mencionaba anteriormente. Ya lo mencioné, el costo total estimado, estamos hablando de 6 billones de pesos, alrededor de 6 billones de pesos, protegiendo cerca de 6 millones de empleos en el costo total de las empresas que hemos visto que potencialmente pueden tener una afectación. Esto obviamente va a ir cambiando en la medida en que la reactivación se va dando en diferentes sectores, y por eso resaltaba la importancia de que las aplicaciones son independientes una de la otra. Puede que algunas empresas hayan tenido una afectación importante en sus ingresos en el mes de abril y en el mes de mayo, pero con la reactivación del mes de junio puede que este ya no sea el caso, y entonces no aplicarían en el mes de julio, por ejemplo. Pero pues a modo preliminar hemos estimado que estaríamos protegiendo cerca de 6 millones de empleos formales a través de este programa. Importante mencionar el rol de las entidades financieras, y es que cumplen un doble rol, y ahora voy a profundizar un poco en este primero que les voy a mencionar, y es la canalización de las postulaciones, la recepción de los documentos y envío a la UGPP, que es quien centraliza. Ese es un primer momento, y un segundo momento muy importante es la entrega de los recursos. La entrega de los recursos se hace a través de unos productos de depósito que tengan en entidades financieras. Esto es una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, y pueden ser tanto en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera como en vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria. Estas entidades son las encargadas, como les decía yo, de recibir las postulaciones de todos los potenciales beneficiarios, canalizarlas, y al final del ciclo entregar los recursos que finalmente hayan sido aprobados. Recalco en todo caso, y está implícito, pero lo digo explícitamente, las entidades financieras no... Felipe, ahí dejamos de oírte. Hola. Es que cuando no te oyen a ti, pueden escribir. Felipe, dejamos de escucharte. ¿Nos oyes? Buenas, estamos solucionando en este momento una dificultad técnica y estaremos conectando de nuevo al doctor Felipe, un problemita de internet aparentemente local para él. Yo quería insistir, pues tenemos en este momento cerca de 800 personas con nosotros. Yo quería insistir en algo que es fundamental y que él lo ha expresado, es el tema de la formalización. Sin duda, venimos hace mucho rato desde las cámaras de comercio diciéndole al país que la formalización es su mejor oportunidad, porque un país informal tiene dificultades inmensas para lograr mejorar su crecimiento. La informalidad no permite perdurar a las empresas ni siquiera en medianos tiempos. Hay una altísima mortalidad en las empresas informales. Tenemos una alta mortalidad en las empresas formales, todavía más crítica en las empresas informales.
Esta crisis ha puesto de presente la importancia de la formalidad del empleo por un lado, la formalidad de las empresas por el otro. Esto permitió, por ejemplo, poder tener los datos muy claros para que el gobierno pudiera establecer de una manera absolutamente precisa cuál era el nivel de empresas del orden de 550.000 empresas generadoras de 7.400.000 empleos, de las cuales 300.000 son personas naturales empresarias y 250.000 personas jurídicas. Estas cifras, a grosso modo, implicaban que si las personas naturales se dejaban por fuera, personas naturales empresarias, se dejaban también por fuera cerca de 800.000 empleos. Eso fue lo que produjo que insistiéramos mucho desde distintas instancias con el Consejo Gremial Nacional, donde hemos hecho un trabajo mancomunado muy importante con los principales gremios para lograr que efectivamente se hiciera extensivo de personas jurídicas a personas naturales. Pero el asunto fundamental fue poder tener las cifras que son fruto del trabajo de formalización que se viene haciendo desde las cámaras de comercio y esto es un asunto que queremos destacar muchísimo. Aspiramos que esa renovación, esa lealtad que han tenido las empresas de jugarle limpio al país, refrescando sus cifras en sus cámaras de comercio a través de las renovaciones, pues continúe como una propiedad importante de la condición de ser formal. Por eso es tan importante mantenerlo y así lo reconoce el decreto que establece claramente pues la necesidad de haber renovado a 2019 por lo menos, porque el registro mercantil, sin duda, venimos en un proceso, eh, venimos en un proceso importante de donde poco a poco nos estamos aproximando a las nuevas fechas, pero sin duda lo más importante es que las cámaras en este momento han reaccionado y en sus programas, sus 144 programas, vienen acompañando a las empresas. En esta etapa va a ser muy importante también el tema de los protocolos y la concertación con las localidades, dado que los alcaldes tienen una responsabilidad muy alta en este asunto de los protocolos. Son cerca de más de 45 actividades que están exoneradas de la cuarentena, pero que requieren a todas luces protocolos para poder actuar. Y frente a las condiciones que venga registrando el contagio de la pandemia, esos protocolos y esa disciplina social pues son fundamentales y es en lo que estamos contribuyendo ahora para tratar de que esas cerca de 350.000 empresas de la industria manufacturera y del sector de la construcción, por ejemplo, que podrían estar actuando, pues puedan hacerlo, pero sin tener la colisión con sectores de la comunidad que no les permiten hacerlo de una manera eficiente cumpliendo sus protocolos. A la fecha solamente tenemos 45.000 de esas empresas eh, actuando con los protocolos y en ese sentido es fundamental insistir ante los alcaldes, los gobernadores en la importancia de facilitar mediante el cumplimiento de estas reglas sanitarias que son elementales pero fundamentales, pues avanzar en procura de tener muchas más empresas generadoras de empleo que estén actuando en el comercio. En ese orden de ideas, veo ya que se conecta nuevamente nuestro invitado y en consecuencia él seguirá exponiéndonos la interesante charla que estaba planteándonos. Mil Gracias. disculpas, qué pena con ustedes al problema técnico y se me bloqueó el computador, pero ya logré que funcionara nuevamente. Qué pena con ustedes, retomo. Bienvenido, magnífico. Entonces,
Solo quiero confirmar, ¿están viendo la pantalla, correcto? Sí, sí la estamos viendo. Perfecto, entonces les iba a pasar precisamente a esta diapositiva que muestra un resumen del esquema de cómo funciona básicamente el programa. Los números pues nos sirven un poco de guía de cuáles son los pasos uno a uno que están pensados, entonces ya hemos venido trabajándolo, pero voy a hacer un breve resumen de cómo va. Los postulantes básicamente se acercan a las entidades financieras, bien sea vigiladas por Superfinanciera o por Supersolidaria, y entregan la documentación. Básicamente ya podemos pasar en detalle un poco qué es esta documentación, pero es básicamente un formulario estandarizado que se dispuso para el efecto, donde incluso se recogen las certificaciones de la caída de ingresos, por ejemplo, que les venía mencionando, y otras certificaciones que ya voy a mencionar en detalle. Pero básicamente sería ese formulario que está dispuesto en cada una de las entidades financieras, y esto es muy importante. El formulario lo pueden consultar en la página de la UGPP a modo de referencia, pero el formulario debe llenarse en los canales que haya dispuesto la entidad financiera con la que tengan una cuenta. Esto es importante. Entonces, si ustedes tienen una cuenta en el Banco A, ese Banco A ha dispuesto canales tanto físicos como digitales para llenarlo, y esto es muy importante resaltarlo. Ojalá podamos hacer uso de los canales digitales en la medida de lo posible, reduciendo la movilidad, la necesidad de movilizarnos a entregar esta documentación. Eh, pero pues aprovechar que estas entidades pues han dispuesto este tipo de canales digitales, y obviamente pues también existe el canal presencial cuando sea necesario hacer uso de él. Las entidades financieras consolidan esta información y la envían a la UGPP, quien se encarga de la verificación y el cumplimiento de los requisitos. Ahora, de nuevo, la siguiente diapositiva voy a contarles un poco en detalle las responsabilidades ya puntuales que tienen tanto las entidades financieras como la UGPP. Y ahondar un poco más en los empleados sobre los cuales estaría reconociendo el aporte. Se verifican este cumplimiento de los requisitos y se lo comunica de vuelta a la entidad financiera con dos motivos. Uno, que le pueda comunicar al postulante que efectivamente le fue aprobado sobre cuáles de estos empleados fue aprobado el subsidio. Y además consolida entonces una cuenta de cobro que envía al Ministerio de Hacienda por el monto consolidado de todos los clientes que le está canalizando. Con esta cuenta de cobro, el Ministerio de Hacienda gira los recursos a través del sistema de alto valor que está en el Banco de la República. Le llegan los recursos a la entidad financiera, y pues a partir de que le lleguen a la entidad financiera, pues los puede dispersar, los desembolsa en la cuenta del postulante en esa entidad financiera. Ese es como el gran resumen de cómo funciona el esquema. Vemos entonces el rol centralizador que tiene la UGPP como validador y que verificación, además de del cumplimiento de los requisitos. Claramente se va a alimentar, entre otras, de información que reciba por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en el sentido en que la UGPP tiene además un rol de validación de cuáles son los empleados sobre los cuales se está reconociendo el aporte, pero adicionalmente pues de verificar que sí se hayan cumplido todos los requisitos. Incluso a posteriori hará unos procesos de fiscalización para validar el cumplimiento de esos requisitos, y ya voy a ahondar en ellos puntualmente, porque es muy importante recordar que para poder aplicar y beneficiarse de estos, pues tiene que cumplirse a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos establecidos. Si no, pues deberán estos recursos reintegrarse o enfrentar pues los procedimientos administrativos y las sanciones a que haya lugar si no se cumplen con los requisitos. Les mencionaba yo que quería contarles un poco el rol de cada uno, y de pronto explicar un poco más en detalle cuáles son esos documentos. Como les decía yo, es muy relevante el principal documento que debe llevarse, además, pues más que llevarse, es diligenciarse en la entidad financiera, es el formulario de postulación estandarizado. Como les mencionaba, lo pueden consultar en la página de la UGPP. De hecho, es la circular 001 de 2020 de la UGPP que estableció el formulario que deben utilizar todas las entidades financieras. Ahí lo pueden ver a modo de referencia, como les digo yo, porque debe diligenciarse en la entidad, pero básicamente ahí está, entre otras, la certificación de que efectivamente tuvo la caída de ingresos que estamos hablando por cualquiera de las dos metodologías, bien sea comparándola con el año anterior o con el inicio del 2020. Adicionalmente, y este es un tema muy importante, es que debe certificarse que los empleados sobre los cuales se le está dando el aporte recibieron su salario. Recordemos que este es un aporte que se le está dando por pagarle los salarios a los empleados. No tiene sentido que se le dé el aporte si todavía le adeuda los salarios a estos empleados. Dicho esto, durante esta primera postulación se está permitiendo una flexibilidad en el sentido de,
certificar que ya le pagó el salario a los empleados por el mes de abril, o que aquellos empleados a los cuales todavía le adeude el salario de abril lo va a pagar a más tardar el 5 de junio. Debe comprometerse a que sobre estos que todavía les adeude ese salario del mes de abril se los va a cancelar en antes de que finalicen esos primeros 5 días del mes de junio, y en la segunda y tercera postulación que se recibirá en junio y en julio ya esa flexibilidad no existe, es decir, tiene que certificar que todos los empleados recibieron el salario del mes inmediatamente anterior. Esto es el mes sobre el cual se está haciendo el cálculo del aporte. Entonces, cuando se postule la persona al mes de junio, tiene que certificar que le pagó todos los salarios a los empleados del mes de mayo, y en el mes de julio tiene que certificar que ya todos sus empleados recibieron el salario del mes de junio. Esto es muy importante, recordando pues además es el sentido de que se le está dando un apoyo, pero tiene que cumplir con esa obligación de pagarle los salarios a las personas, entendiendo que algunas pudiesen haber tenido estas dificultades para cancelar los salarios del mes de abril. Por eso se está dando en esta primera postulación esta flexibilidad. Muy importante además recalcar que para poder hacer las validaciones necesarias tiene que haberse hecho el pago de la planilla de seguridad social del mes de abril. Todas las postulaciones del mes de mayo se van a validar contra las planillas que hayan sido pagadas a más tardar el viernes pasado, el viernes 22. Entonces es importante que ese pago de la seguridad social se haga en las fechas adecuadas para poder hacer las validaciones que se hacen en la UGPP y poder autorizar el desembolso del aporte con base en los empleados sobre los cuales se haya hecho ese pago de la liquidación de la planilla pila. Como les digo, pues para el mes de mayo fue hasta el 22, para el mes de junio se recibirán la documentación, ahora lo voy a mencionar, hasta el 17 de junio. Esto es importante entonces que a más tardar en esa fecha se haya cancelado la planilla pila del mes de mayo. Y en julio, como se recibe la documentación hasta el 16 de julio, entonces que se haya hecho el pago de la planilla pila del mes de junio a más tardar en esa fecha. Mencionaba yo al inicio de la presentación que para el caso puntual de las entidades sin ánimo de lucro y de los consorcios y uniones temporales deben adjuntar además una copia del RUT, solamente para el caso de ellos, y ya les mencionaba pues el requisito de certificar que se les pagó la totalidad de los salarios a los empleados. ¿Qué validaciones hace la UGPP? De nuevo, a cargo de las entidades financieras. Esto es muy importante, ya lo había mencionado, pero lo reitero. Las entidades financieras tienen un rol de canalización de la documentación, y en ese sentido recordemos que son clientes de las entidades financieras, entonces tienen una responsabilidad de validación de la identidad de la persona que está realizando la postulación y de la calidad. ¿A qué me refiero con la calidad? Pues que efectivamente es un representante legal el que está presentando la postulación, o es la misma persona natural comerciante la que está presentando la postulación, y tiene que validar esta identidad de la persona. 1 y 2, la completitud de los documentos, que efectivamente diligencie completamente el formulario y en forma adecuada para poderle transmitir esta información a la UGPP. Reitero, ellos no niegan o aprueban el subsidio. Esto está en cabeza de la UGPP, y valga la pena decirlo, con criterios objetivos. Esto no es con criterios subjetivos dependiendo de la persona que lo reciba, sino que se validan los parámetros que les he venido mencionando con un criterio objetivo, y si se cumplen se aprueban, si no, pues no se aprueban, y ya voy a explicar un poco en detalle cómo funciona ese proceso de validación de la UGPP. Un tema muy importante: hay libertad de hacerlo en cualquier entidad financiera con la que tenga un producto de depósito. Es un requisito necesario tener un producto de depósito en la entidad, porque los recursos se van a canalizar en ese producto. Entonces, si no cuenta con una cuenta, pues no tiene a dónde desembolsar los recursos. Entonces, importante tener el producto. Si tienen productos en varias entidades financieras, hay inicialmente libertad de escoger en cuál entidad financiera quiere realizar la postulación. Hay en todo caso dos limitaciones allí. La primera es que en la entidad donde realiza la primera postulación deberá hacer las siguientes postulaciones. Si ya en este mes de mayo se presentó en la entidad A, deberá continuar haciéndolo en esa misma entidad en los meses de junio y julio. Y la segunda restricción es aquellos beneficiarios que ya hoy cuenten con un crédito garantizado por la línea del Fondo Nacional de Garantías de los créditos de nómina, deben realizar la postulación en la misma entidad donde recibieron el crédito. La misma entidad que les otorgó el crédito es la misma entidad donde deben realizar la postulación para el programa de apoyo al empleo formal. Esto por una razón muy puntual, y es que puede haber concurrencia de ambos programas, llamémoslo así, pero en todo caso no puede sobrepasar el monto total de las obligaciones laborales. Si por el mes de abril la nómina vale 100 pesos y por el mes de abril el banco les dio 100 pesos de crédito,
perfectamente pueden recibir el subsidio por 40 pesos, pero pues, lo que debe ocurrir allí es que debe hacerse se deben hacer el aporte a capital del crédito. Claramente es mucho más benéfico para la empresa recibir un subsidio que tener crédito, entonces el subsidio va a reducir el monto de la deuda sobre el cual recibió. Lo que no tiene sentido es que se haga un aporte que tanto en crédito como en el subsidio supere el total de las obligaciones, porque ambas tenían un propósito de favorecer el pago de la nómina. Por esta razón es que la postulación se debe hacer en la misma entidad en donde solicitaron crédito con la línea de garantía del Fondo Nacional de Garantía. Les mencionaba yo la tercera dimensión importante, muy importante además, es la UGPP. Hace una validación ya masiva de los registros mercantiles, de nuevo, de la identidad de las entidades sin ánimo de lucro, los consorcios y uniones temporales. Como les decía yo, debe hacerse la postulación en una entidad financiera y se valida esto. Si una persona, un potencial beneficiario, realizó su postulación en más de una entidad financiera, este control lo hace la UGPP y obviamente niega la segunda postulación. Obviamente hace todo el análisis sobre la primera necesario, pero la segunda postulación, en la medida en que ya fue tramitada para esta persona, pues se niega la segunda postulación. ¿Y qué verificación se hace frente a los empleados? Y esto es muy importante. Se han dispuesto dos controles muy importantes a partir del mes de febrero, entendiendo febrero como la situación de normalidad. El primero de ellos es que el número de empleados, se toma la nómina del mes de abril, hablando puntualmente del mes de mayo que estamos validando en este momento, se toma la nómina del mes de abril y el número de empleados sobre los cuales se dé el aporte no puede ser superior al número de empleados que tenía en el mes de febrero. Entonces, tomemos un ejemplo de una empresa que tenía 100 empleados en febrero y en el mes de abril tenía 120. Esto no estamos diciendo que no sea válido, es válido, simplemente que el aporte no se le va a dar sino sobre 100 de estos empleados. Este es el primer control. El segundo control es que, entendiendo que puede haber una rotación de personal que en términos normales estamos hablando del orden del 20%, por lo menos el 80% de la nómina sobre la cual se está analizando en el mes de abril tenía que estar en el mes de febrero. Entonces, retomando nuestro ejemplo, había 100 empleados en febrero. En abril yo también tenía 100 empleados, pero 80 venían desde febrero y 20 son nuevos. En este caso cumple sin problema porque el 80% de la nómina de abril está en febrero y además no supera el tope del número de empleados que tenía en febrero. Entonces se le reconoce el aporte sobre los 100 empleados que tenía en el mes de abril. Otro ejemplo, tengo los 100 empleados de febrero, pero en abril tenía 100 empleados, de los cuales solo 70 venían desde febrero. En este caso, lo que ocurre es que ya no cumple con el porcentaje mínimo del 80%, entonces se le entregará el aporte sobre 87 empleados, independientemente de que cuente con los 100. No significa que no pueda tener 100 empleados, los puede tener, pero el aporte se le va a liquidar sobre 87 empleados. ¿Por qué? 70 empleados que venían desde febrero y 17 empleados de los nuevos serán reconocidos para que mantenga ese porcentaje de 80-20%. ¿Cuáles 17? Pues se asignarán aleatoriamente entre los 30 empleados nuevos, se asignarán 17 a los cuales se hacen beneficiarios. Esto porque por cuanto la UGPP lleva un control individualizado de uno a uno, los empleados de cada uno de los beneficiarios del programa de las empresas, cuáles son los que están siendo acreedores del subsidio, sobre los cuales se le está liquidando más bien este aporte. Tema muy importante además, ¿cuáles son los empleados que van a ser tenidos en cuenta en el mes de abril? Para calcular este universo y aplicar los controles a los que me refiero, hay unos temas relevantes. Primero es que se haya cotizado por el mes completo. Tiene que haberse dado la cotización durante la completitud del mes de abril. Segundo, con un ingreso base de cotización de por lo menos un salario mínimo o más. Aprovecho el momento para hacer una claridad. El aporte de 351.000 pesos se otorga indistintamente del nivel salarial de la persona. Si la persona gana un salario mínimo o varios salarios mínimos, a cualquiera se le entrega solo los 351.000 pesos. No es un monto que se ajuste por el nivel salarial de la persona. Hago ahí esa claridad, me parecía importante, tal vez no la había mencionado anteriormente. Entonces, cotización por el mes completo, un ingreso base de cotización de por lo menos un salario mínimo. ¿Y esto qué significa? Básicamente que no pudo haber estado en situaciones que interrumpieran su actividad durante el mes. Si en algún momento durante el mes de abril estuvo en licencia no remunerada, no será tenido en cuenta para el aporte.
digo en el mes de abril. Lo mismo en el mes de mayo. ¿Qué es lo que pasa? Se pueden activar, entre comillas, a esa persona para que tenga toda su actividad laboral durante el mes de junio, y en este caso se puede presentar en las postulaciones, será tenido en cuenta más bien en la postulación que se haga en el mes de julio. Pero es importante que sobre la persona que esté en licencia no remunerada, pues no se le entrega un aporte en la medida en que pues no está recibiendo salario. Entonces reconocer un aporte sobre un salario que no se está entregando, pues no hace sentido. Hago en todo caso algunas aclaraciones. No hay ningún problema con las personas que se encontraran en vacaciones, por ejemplo. Esas se pueden tener en cuenta sin ningún problema. Lo mismo con las personas que tengan una incapacidad por enfermedad o aquellas que tengan una licencia de maternidad durante algún momento del mes. En estos tres casos últimos que les acabo de mencionar, no hay ningún problema y en todo caso se tienen en cuenta dentro de las personas que serán consideradas en la nómina del mes que se está analizando. Eso básicamente quiero de pronto hacer un pequeño resumen de cuáles son las fechas relevantes, y esto es importante para que lo tengamos en cuenta. Entonces, etapas muy importantes. La primera que les venía yo mencionando y es la de recolección de las postulaciones. Entonces, como lo mencionábamos al principio, durante el mes de mayo estas postulaciones se están recibiendo a partir del 22, del viernes pasado, viernes 22, hasta el próximo viernes 29 de mayo. Esa será la última fecha en la cual se recibirán postulaciones por el mes de mayo. Para el mes de junio será desde el 1 hasta el 17 de junio, para el mes de julio desde el 1 hasta el 16. Importante, recalco nuevamente, haber cancelado la planilla pila del mes de mayo antes del 17 de junio y del mes de julio, antes del 16 de julio, esto para que se puedan tener en cuenta en los cálculos que se están haciendo. Ocurren todos los procesos que les he venido mencionando yo cuando les resumí el esquema. Simplemente reiterarles que para el mes de mayo, dado que comenzamos a recibir postulaciones ya avanzado el mes, se van a comenzar a entregar los recursos en forma gradual, en el mismo orden en el que han sido recibidas las postulaciones, a partir del sábado 30 de mayo. Esto significa a partir de este próximo sábado van a comenzar a hacerse las entregas de los recursos en las cuentas de los beneficiarios, en las cuentas de las empresas, que es donde se entregan los recursos, a partir del próximo sábado 30 de mayo y hasta a más tardar el viernes 5 de junio. Ahí culminaremos el proceso de entrega de todas las postulaciones que se hayan recibido entre el 22 y el 29. Para el mes de junio y para el mes de julio, sí va a ser una única entrega concentrada en 2 días. Única entrega, digo, ya no va a estar así granulado en diferentes fechas, sino que se va a concentrar la entrega de los recursos en 2 días, es decir, el 29 y 30 de junio. Entre el 29 y 30 de junio están llegando los recursos a las cuentas de los empresarios para las postulaciones del mes de junio, y entre el 30 y 31 de julio van a llegar los recursos para el mes de julio. Importante para que tengan en cuenta estas fechas. Aquí ya quiero entrar un poco, de nuevo, reiterar el rol central que tiene la UGPP como validador de todos los requerimientos que se tengan que cumplir, y en todo caso la UGPP está facultada para adelantar en cualquier momento un proceso de cobro coactivo contra los que se hayan recibido estos aportes en forma improcedente porque no cumplían con la caída en ingresos que estaban diciendo que tenían, o porque simplemente no se encontró alguna falsedad en alguna de la documentación que se estaba haciendo, o la postulación no se hizo por el representante legal que era, etcétera. Con que no cumplan con alguno de los requisitos, si se le entregaron los recursos sin cumplirlos a cabalidad o sin hacerlo en forma adecuada, pues esto será un control y unas facultades que están a cargo de la UGPP, y podrá adelantar los procesos que haya lugar allí para poderlo hacer. Hay unos niveles, en todo caso, y este programa lo hemos implementado de una forma que hayan controles adecuados. Recordemos que son unos recursos públicos que están aquí entregándose y con una finalidad muy importante. Entonces hay 3 dimensiones importantes que hemos establecido para los controles. Una primera a nivel institucional, lo he venido mencionando, la UGPP, quien se encarga de la verificación y el cumplimiento de todos los requisitos, lleva además ese registro consolidado de los beneficiarios. Beneficiarios, recordemos que son las empresas, son los beneficiarios del programa, como de todos sus empleados. Hay una relación 1 a 1, cédula a cédula, de cuáles son los empleados de cada una de las empresas que están aplicando. Allí entonces recordemos que se van a hacer validaciones como que la misma empresa no se haya postulado en 2 entidades financieras por el mismo mes, que no se esté postulando un mismo empleado en varias empresas para recibir el aporte. Ese tipo de controles ocurren y lo realiza la UGPP para controlar y hacer finalmente la aprobación de sobre cuáles se les va a asignar el aporte efectivamente. Y como lo mencionaba, pues hace uso de los procedimientos sancionatorios con los que cuenta. La DIAN
remite la información necesaria a la UGPP para que pueda realizar este proceso de fiscalización en forma adecuada, y teniendo en cuenta que toda la canalización de tanto de la documentación como de los recursos, de la dispersión de los recursos se hace a través de entidades vigiladas, bien sea por la Superfinanciera o por la Super de Economía Solidaria. Estas dos superintendencias, pues supervisan el papel que juegan estas entidades respecto de estos dos roles que les mencionaba anteriormente. Esta es la primera dimensión institucional. Una segunda dimensión, lo mencionaba, pues recordar que tanto los documentos que se están presentando en el proceso de postulación, así como los recursos son públicos. Esto, con todas las connotaciones que esto trae, significa que aquellos que no cumplan con lo que están certificando, por ejemplo, haber certificado que le pagaran los salarios a sus empleados y esto se demuestra que no fue cierto, pues tendrá obviamente todas las consecuencias civiles, fiscales y penales, porque no cumplía con los requisitos y no cumplió las certificaciones que estaba manifestando en su proceso de postulación. Lo mismo, pues obviamente cuando se reciban estos en forma fraudulenta. Yo creo que más importante aún es recordar que esto es un gran esfuerzo que se está haciendo en términos fiscales para poder ubicar recursos en donde más se están necesitando en este momento. Y entonces va a ser muy cierto que el cumplimiento de estos requisitos es clave para poder acceder, y además de lograr cumplir con todo lo que se está certificando, que sea real, que sea cierto. En ese sentido, no hacer un mal uso de estos recursos que hoy más que nunca son recursos limitados y que tenemos que estar seguros que están llegando al propósito para el cual están siendo destinados. Entonces, tener esto en mente. Estos son los recursos de todos nosotros los colombianos, son recursos públicos que se están utilizando y, como lo digo, se están buscando ubicar de una forma muy eficiente para atender una necesidad muy grande que tienen hoy en día el tejido empresarial. Entonces, hacer un uso adecuado de estos recursos. Perdón, me salté uno. Y una tercera dimensión de control y supervisión ciudadana. Muy importante además que, pues como lo mencionaba, ustedes saben, la UGPP tiene toda la centralización de la información que se está manejando allí, de las postulaciones, como lo mencionaba, tanto de los beneficiarios como de cada uno de sus empleados. Va a haber, hoy ya existe este portal, hoy ya lo pueden consultar, ahí lo pueden encontrar, www.ugpp.gov.co/paef. Hoy ya encuentran información relacionada con el programa, así como el marco regulatorio, que ya lo tengo en la siguiente diapositiva para que lo tengamos en resumen, y a partir de finales de esta semana que empieza, van a poderse consultar además los beneficiarios que están que fueron cobijados por el programa, y además los empleados sobre los cuales se le está dando el aporte de esto en cuanto a los temas de transparencia y de control ciudadano, para que cada uno de estos empleados puedan verificar si su empleador fue acreedor al subsidio, y en todo caso recordemos pues la obligación de haberle pagado los salarios, pueda él saber y exigirle a a su empleador que le pague el salario correspondiente en la medida en que recibe el subsidio. Para poderlo hacer este control ciudadano, pues también, como siempre, va a jugar un rol preponderante, además redundante en toda la transparencia que tiene que tener ese tipo de programas que manejan, como los mencionábamos, recursos públicos. Simplemente un marco regulatorio, el aplicable a este programa está recogido en estos 4 actos, estos 4 documentos importantes. El primero de ellos, el decreto legislativo 639 del 8 de mayo, que creó el programa, como lo mencionaba el doctor Domínguez, luego de una revisión y establecer cuáles eran esos mejores controles que les he venido describiendo hasta este momento. Se recogieron algunas modificaciones en el decreto legislativo 677 del 19 de mayo, que modificó precisamente el 639, y posteriormente el 20 de mayo se expidió la resolución 1129 del Ministerio de Hacienda, que recoge estas metodologías de cálculo, por ejemplo, de la caída en los ingresos y de fechas importantes a la hora de realizar las postulaciones que también les mencionaba, y también la UGPP, que sacó la circular 001, donde establece pues el formulario estandarizado que les decía. El link está en cada una de ellas por si lo quieren consultar en detalle. Este es el marco normativo aplicable. Como les digo, además este marco normativo lo pueden encontrar en la página de la UGPP, en www.ugpp.gov.co/paef, P-A-E-F, y ahí pueden encontrar este marco regulatorio. Esta es un poco la presentación. Espero, como les decía, pues haber cubierto algunas de las dudas, y en todo caso pues quedo muy atento acá a resolver de pronto algunas dudas que permanezcan, algunas consultas puntuales. No sé cómo lo manejamos entonces. Soy todo oídos, doctor Domínguez. Muy buenos días, doctor Felipe. Buenos días, doctor Domínguez, a todos los empresarios que nos acompañan. Efectivamente, durante su presentación, doctor Felipe, hemos recibido varias preguntas de los empresarios que han estado durante la transmisión,
Entonces, le voy a compartir algunas de las preguntas que nos han hecho los empresarios. Bueno, entonces tenemos la primera pregunta, nos la hace Mario Vallejo desde Puerto Asís, Putumayo, diseñador gráfico. Nos pregunta, yo me registré como persona natural desde el año 2009. Cuento con 2 empleados a los cuales se paga semanal. Ahora en enero me registré como SAS SOMAC. Debido a la situación del COVID-19, estuve 3 meses sin trabajar. ¿Puedo acceder a este programa de subsidio de nómina? No, lamentablemente no, Mario, por 2 razones. Bueno, en realidad una puntual, y es que solamente aplica para personas jurídicas constituidas antes del 1 de enero. Como él menciona, pues hizo este proceso de conversión este año y esto pues lo exime de la aplicación del programa. Entonces no podría acceder lamentablemente. Sé que hay una casuística ahí que uno comienza a analizar y se plantean. Lamentablemente, pues como lo decíamos, este es un programa que tiene un nivel de masividad importante y como tal tienen que desplegarse los controles de forma transversal que apliquen a la generalidad, y en este sentido pues esta casuística lamentablemente no puede quedar cobijada. Entonces lamentablemente la respuesta para Mario es que no puede acceder al programa. De acuerdo. En todo caso, reitero, perdón Giovanni, no es el único programa. Recordemos en todo caso que ha habido un sinnúmero de iniciativas que se han desplegado desde el gobierno nacional. Por ejemplo, para Mario podría estar accediendo a la línea de créditos de independientes para para acceder a unos créditos en unas condiciones blandas en las entidades financieras con garantía del 80% del Fondo Nacional de Garantía, unos periodos de gracia importantes que le van a permitir atender la coyuntura en forma adecuada. Ok. Tenemos una pregunta de Yasmín Rivera, ya nos escribe desde Santander, Lejayín Bebidas, es su empresa. Nos pregunta, mis empleados los tengo afiliados por medio de una prestadora de servicio. ¿Aplico el subsidio? Tenemos todos los registros, protocolos de bioseguridad y nos hemos visto afectados por esta pandemia considerablemente. Este tema de las prestadoras de servicio, los agregadores de trabajo son ellas las empresas que deben presentarse. En realidad, técnicamente los empleadores son estas empresas, entonces ellas son las que deben hacer la postulación si presentaron una caída en sus ingresos. Esto obviamente sin perjuicio de todos los convenios que se tengan ya con la señora Yasmín, por ejemplo, y si ha planteado alguna reducción en las comisiones que le paga esta prestadora de servicios. Pero el postulante, y esto es muy importante recalcarlo, debe ser quien es el empleador de la persona, del empleado, básicamente, que en este caso es la empresa que agrupa a los trabajadores. De acuerdo, muchas gracias, doctor Felipe. Nos pregunta Karina Chamorro Bravo, y es una pregunta muy recurrente que nos han hecho en los comentarios, y es si el PAEF aplica a personas naturales con profesiones liberales que solo tienen registro único de proponentes, en el caso de ella, ingenieros civiles. No, como lo mencionaba, pues esto está pensado en proteger el contrato laboral. Entonces, de nuevo, está buscando es proteger a estos empleadores, darles un apoyo para preservar este contrato laboral que tienen con sus empleados. En el caso puntual de estas personas independientes, básicamente existen otro tipo de soluciones como la que le mencionaba hace un momento a Mario en la pregunta que nos hacía. Puede acceder a las líneas de crédito, por ejemplo, con unas condiciones bastante favorables, blandas, para que tenga unos recursos y pueda pasar la coyuntura. Pero el PAEF como tal está pensado más en esos empleadores, darles este apoyo para preservar el contrato laboral. Entonces no aplica para estas personas, digamos, si no cuentan con estos empleados o el número mínimo de empleados para el caso de las personas naturales, no pueden acceder. De acuerdo. Ahora nos pregunta Gustavo Sandoval. Dice, quería hacer una pregunta. Mi empresa se consolidó en el mes de noviembre y empezó la actividad en diciembre del año de 2019. Para poder acceder al beneficio del PAEF, ¿se debe haber renovado la matrícula de este año o solo debo llevar la constancia de la matrícula de Cámara de Comercio? No, la constancia bajo el ejemplo que me pone, entiendo obviamente que la inscripción se hizo en 2019. Así el es. requisito es tener la matrícula o la inscripción o la renovación por lo menos en 2019, entendiendo pues que las renovaciones de 2020 todavía están dentro de término, entonces no es un requisito haberla renovado en 2020. Sí es cierto en 2019 y en el ejemplo que pone pues él cuenta con esta inscripción en 2019, no hay ningún problema. ¿Qué va a pasar en este caso puntual? Las 2 opciones de caída en los ingresos pues no las va a tener. Él solamente va a tener que verificarlo contra el promedio de enero-febrero porque no tenía información del año pasado. Tendría que validar que la caída en los ingresos del mes de abril contra enero-febrero sí sea superior al 20%. No tendría la otra opción pues porque no tenía ingresos en abril de 2019. Okay. Bueno, nos pregunta Diana Marcela Guzmán Fernández.
somos una ESAL no contribuyente, declarante de ingresos y patrimonio. ¿Podemos acceder al subsidio? La norma menciona solo las de régimen tributario especial del artículo 19. A las no contribuyentes las rige el artículo 23. Es correcto, esto es un tema, como lo mencionaba, en el decreto 639, el decreto legislativo 639 inicialmente quedó como lo menciona la pregunta, sin embargo en el 677 se amplió el ámbito de aplicación y ahora cobija, como lo mencionaba, todas las entidades sin ánimo de lucro, tanto contribuyentes como no contribuyentes. Importante el tema que mencionaba en la pregunta, todas las entidades sin ánimo de lucro que reporten ingresos y patrimonio a la DIAN. Esto es una información que obviamente se necesita totalmente para los controles y en ese sentido tienen que haber hecho el reporte, tiene que hacerse, no haber hecho porque esto se hace ex post, tienen que hacer el reporte de ingresos y patrimonio a la DIAN, pero aplica para responder puntualmente a todas las entidades sin ánimo de lucro, tanto contribuyentes como no contribuyentes. De acuerdo. Nos pregunta ahora Beauté Palaís, dice, soy propietaria de peluquería con 6 empleados, pero que ganan por comisión. ¿Aplica el subsidio? La facturación durante el estado de emergencia es 0. Ahí volvemos al tema, es un apoyo al empleo formal. En ese sentido, pues la formalidad se está midiendo, se mira a través de los aportes que se hagan en la planilla pila. En ese sentido, en el ejemplo entiendo que no se está haciendo un aporte de planilla por estos empleados, entonces pues no caen dentro de este ámbito de formalidad aquellos empleados, entonces no se puede hacer el aporte. En todo caso no se considera pues el patrono de estos empleados porque no está haciendo las cotizaciones de seguridad social por él, entonces no queda cobijado. Álvaro Salgado nos pregunta, dice, una pregunta, si la empresa es persona jurídica y está en proceso de reorganización y su cuenta está embargada, ¿puede acceder al beneficio? Es una pregunta muy importante. En el artículo 11 del decreto legislativo queda explícito que estos recursos que se entreguen del programa no son embargables y el solo hecho de tener la cuenta embargada no excluye de participar en el programa. Entonces, claro que puede participar. Ahí lo que tiene que hacer es que tiene que acercarse a la entidad financiera porque será responsabilidad de él asegurar, de esta entidad financiera asegurar que pueda aplicar el programa y que cuando se le dispersen esos recursos pueda disponer de ellos libremente, disponer de los recursos del programa. Esto no significa que se levante el embargo con el que ya tengan las cuentas o en los recursos existentes, pero por lo menos en los recursos que se entreguen producto del programa no van a quedar sujetos de este embargo. La entidad financiera tiene que desplegar la operatividad necesaria para que esto sea así y que la empresa pueda disponer de los recursos que se le entreguen en virtud de eso. Entonces sí puede acceder al programa y puede disponer de esos recursos. Diana de la Hoz nos pregunta desde La Guajira, si el empleado ha recibido algún subsidio del gobierno durante la emergencia diferente al PAEF, ¿afecta al empleador? ¿Puede recibir ese subsidio? Sin ningún problema, sí, no es ningún impedimento. Lo que sí no puede ocurrir es que este empleado haya sido tenido en cuenta en otra empresa para recibir el aporte. Pero si fue beneficiario de otro de los subsidios que se están entregando, no es limitante para recibirlo. Ok. Nos pregunta Orlando, en el caso de unión temporal o consorcio, que los ingresos son muy puntuales, existen meses de 0 ingresos y por lo tanto no hay punto de comparación con un mes del mes de diciembre versus 2020, ¿puedo cobrar subsidios sin que se pueda demostrar la baja del 20% de los ingresos? Ambos años tienen 0 ingresos en abril, sin embargo la nómina sí ha estado constante. No, por eso decía yo un poco el comentario de la casuística. Aquí buscamos cobijar un universo importante con las dos posibilidades, abril-abril o abril-enero-febrero. Si no cumple con uno de esos dos requisitos, no puede acceder. Ok. Nos pregunta Julián Ricardo García, si una empresa disminuyó su nómina más del 20% con referencia al mes de febrero de 2020, ¿podría aplicar el subsidio? Muy importante aclarar que no hay una restricción a cuánto se puede reducir la nómina. Yo traté de explicarlo en el ejemplo. No hay ningún problema en cuanto se reduzca. Lo que se necesita es que las personas sobre las cuales se va a dar sí hayan estado con por lo menos una rotación que no supere el 20%. Entonces, en el ejemplo que está poniendo la señora en la pregunta, si tenía 100 empleados en febrero y la redujo en 50%, digamos, tuvo 50 empleados en abril. Si esos 50 empleados estaban desde febrero, en realidad el 100% venían desde febrero. Entonces se le puede entregar sin ningún problema el aporte sobre estos 50 empleados. Entonces, reitero, ese 80% es respecto del universo de empleados que tuvieran el mes de abril. Estoy hablando puntualmente de la postulación de mayo. Entonces,
del total de empleados de abril, ¿cuántos de esos, qué porcentaje de ese estaba desde febrero? Ahí es donde es relevante el 80%. No hay un límite de cuántos empleados se pueda reducir o no. Entonces puede haber una reducción de lo que haya sido necesario para asegurar la sostenibilidad de la entidad, de la empresa. Sin embargo, aplica es para mirar cuántos de esos empleados que estaban continúan con una estabilidad. Esto pensando en pues, que no se creen unas nóminas ficticias para aplicar al subsidio. De acuerdo. Nos pregunta de Laboratorio SWA, dice, tengo 6 trabajadores, de los cuales 2 son de tiempo completo y 4 de tiempo parcial. Asimismo, la seguridad social, asimismo, pues se paga la seguridad social. ¿Se puede postular? Sobre los de tiempo completo solamente 2, entonces no cumple. ¿Esta es una persona jurídica o persona natural? No, no sé si preguntar. Entendería que es una persona jurídica, pero pues no tengo la claridad. Ok, si es persona jurídica puede postularse sin ningún problema y se le reconocería sobre los 2 empleados que tenga de tiempo completo. Ok. Si es persona natural no podría, por lo que no cumple con el criterio de mínimo los 3 empleados. Bueno, Ndasi Janet Monroy nos pregunta, ¿para todos los meses de solicitud del subsidio se debe entregar la misma documentación? Cambio la pregunta, ¿se debe entregar la postulación durante todos los meses? ¿Esto es cierto? Okay. La misma documentación no, porque en cada mes tengo que certificar que vuelvo y cumplo con los requisitos. Esto es que la caída en los ingresos sí ocurrió y no puede ser la misma porque en el mes de mayo yo estoy certificando caída en ingresos en abril, mientras que en el mes de junio estoy certificando caídas en ingresos de mayo. Entonces no puede ser la misma documentación, pero puntualmente sí se debe presentar una postulación en cada uno de los meses y es independiente una de la otra. De acuerdo. Importante hacerlo en la misma entidad financiera, obviamente. De acuerdo, entendido. Nos pregunta desde Cali, Grupo Exma, ¿hay algún sitio donde se pueda consultar el estado de la solicitud? Como les digo, ya en el portal www.gpp.gov.co/paef se van a divulgar allí cuáles son esos postulantes sobre los cuales se les aprobó el subsidio. En este momento, pues como todavía estamos en el proceso de recolección, todavía no se están divulgando, pero finalizando esta semana ya se pueden comenzar a consultar allí el estado, más pensando en cuáles fueron estos beneficiarios. Ahora, en el proceso implica que la UGPP le comunica a la entidad financiera antes de poder enviarle esa cuenta de cobro al Ministerio de Hacienda, y con esto pues las entidades financieras le pueden comunicar a sus clientes sobre cuáles fueron aprobados y sobre los cuales se va a tramitar la solicitud de los recursos. De acuerdo. Nos pregunta Silek Olmos, buenos días, mi pregunta es, si para el mes de mayo tengo personal en licencia no remunerada, ¿estas personas aplican para el listado de las personas a recibir el subsidio? Cabe resaltar que para el mes de abril no tenía licencia no remunerada. Ok, entonces si en abril no tenía licencia no remunerada, puede aplicar en mayo y se le van a reconocer sobre estos empleados. Si en mayo estaban en licencia no remunerada, pues cuando se postule en el mes de junio, esos no serán tenidos en cuenta. Ahí lo que podría hacer es volverlos a activar, entre comillas, en el mes de junio y con eso en su postulación de julio serán reconocidos. Entonces, si en abril estaban sin licencia, se le entregaría el aporte sobre esos empleados en esta postulación de mayo. De acuerdo. Dice Jane Mari Bautista Gómez, no pude pagar nómina de mayo, pero sí pagué seguridad social de los empleados. ¿Podemos aplicar el beneficio? Entonces, lo parto en dos. Si no pudo pagar la nómina de mayo es relevante en la aplicación de junio. Entonces, en la aplicación de junio, para poder aplicar, tiene que certificar que ya le pagó los salarios a los empleados. Ahora, dicho esto, ahora recordemos que estamos recibiendo las postulaciones de mayo, en donde es relevante la nómina de abril. Entonces, lo que tiene que validar esta persona es certificar que ya le pagó a todos sus empleados la nómina de abril o comprometerse a pagar las que deba antes del 5 de junio. Y ahí puede aplicar. Y ya en el mes de junio sí tiene que certificar que le pagó a toda la nómina de mayo, pero tiene de aquí hasta el 17 de junio, que es cuando se reciben las postulaciones, para esa segunda postulación. Para esta primera postulación, recordemos que el mes relevante es abril. De acuerdo. Bueno, ya Juliet Ballesteros nos pregunta, en caso de empresas de servicios públicos que su facturación no disminuyó, pero el recaudo del pago sí disminuyó, ¿aplica? Es decir, se facturó lo mismo, pero los usuarios no pagaron y por lo tanto disminuyó el recaudo. No, esto es importante. La metodología, y lo mencionaba yo, la metodología de cálculo de reducción de ingresos es con lo que esté reflejado en los estados financieros, que es un método de causación. Entonces allí esto es lo que se refleja, no se hace contra la reducción en caja.
En todo caso, pues existen otros mecanismos con los cuales se pueden atender esas preocupaciones de liquidez si es un tema de demora en la recolección de las facturas que se están teniendo, y para eso, como lo mencionaba yo en alguna pregunta, se han desplegado otras iniciativas para acceder a recursos que favorezcan esta situación de caja temporal de demora en el recaudo. De acuerdo. Bueno, ya tenemos acá de nuestras últimas preguntas. Nos dice Luis Torres desde la ciudad de Ibagué. Somos un restaurante y somos SAS con 3 empleados y no hemos abierto el restaurante desde el día 20 de marzo. Pagamos la planilla de marzo y pagamos la nómina hasta el 30 de marzo, pero no hemos podido pagar la planilla ni la nómina de abril y mayo, pero sí tenemos algún auxilio. Que lo que queremos hacer es colaborar con nuestros empleados y pagar la planilla. ¿Podemos postularnos? Pueden postularse con el compromiso de que le va a pagar toda la nómina del mes de abril a más tardar el 5 de junio, es correcto. Entonces, lamentablemente tiene que haber, para postularse, tiene que haber cancelado la planilla pila. Entonces, si no canceló la planilla pila, pues no se va a poder contrastar el número de empleados, entonces no se le van a asignar. Entonces la pregunta se parte en dos. Puede no haberle pagado los salarios y eso no exime a la postulación del mes de mayo. Sin embargo, sí es necesario que haya pagado la planilla pila. Entonces, si él no pagó la planilla pila, lamentablemente no puede postularse durante este mes. La invitación es que pague la planilla pila del mes de mayo y con eso se puede postular en el mes de junio. En todo caso, sí va a tener que haber o certificar que le pagó los salarios a sus empleados del mes de mayo para poderse postular. Bueno, Andrés Estrada nos pregunta, ¿qué pasa si hay una mezcla de vacaciones y licencia no remunerada? 15 días de vacaciones y 15 días de licencia, por ejemplo. ¿Me aplicaría el subsidio bajo esa figura? No aplica, es irrelevante el tema de las vacaciones, como les mencionaba, esto no afecta la postulación. Sin embargo, el de licencia no remunerada sí afecta, y no pudo haber estado en licencia no remunerada en ningún momento durante el mes, por ende no aplicaría sobre este empleado. Bueno, y tenemos aquí una última pregunta que nos hacen y con esto pues ya terminaríamos la sesión de preguntas. Nos dice la empresa Fundación y Hotel Casa del Peregrino, ¿el subsidio cobija a los aprendices del SENA? No hay un contrato laboral con ellos, eso es un contrato de aprendizaje que es diferente, entonces no los cobija. Bueno, pues doctor Felipe, muchísimas gracias por responder estas preguntas. Le quiero recordar a todos los empresarios que este webinar va a quedar permanentemente en nuestra página de Facebook para que lo puedan consultar en el momento en el que requieran. Y pues le voy a dar paso al doctor Domínguez nuevamente. Muchas gracias, doctor Felipe, por todas sus respuestas. Gracias a usted, Giovanni. Gracias, Giovanni, muy amable. Pues para cerrar, destacar fundamentalmente estos elementos que han quedado planteados: la formalización, la fuente del registro mercantil como fuente para habilitarse para lograr el subsidio, el premio, digamos, al formal que ha también registrado en la pila sus empleados, la transparencia que se le quiere dar al proceso a través de la en la UGPP, la condición de no embargables de estos recursos, que me parece fundamental, que tiene que ver también con aquellos casos de insolvencia que podrían ocurrir, la incorporación de las entidades sin ánimo de lucro que están registradas también en las cámaras de comercio y que a todas luces era un acto de equilibrio y de justicia incorporarlas. Nos parece muy importante que esto haya ocurrido con las entidades sin ánimo de lucro, que también las entendemos como parte del ADN de las cámaras de comercio, y el impacto tan importante que va a generar en el consumo, el hecho de que haya 6 billones de pesos en estos 3 meses inyectados a la economía, en donde lo que las empresas necesitan son compradores. Y que no pierdan los empleos los trabajadores para que pueda seguir el consumo, que es muy importante para mantener la actividad empresarial. De nuevo, agradecerle inmensamente, doctor Felipe, por este rato que nos ha dedicado, agradecerle a las cámaras de comercio que han logrado hacer este importante evento en tiempo récord, y decirles que allí está el sistema cameral, sus cámaras de comercio al lado, acompañando a los empresarios, y esta fluidez que hemos tenido con el gobierno en las conversaciones, en la aceptación de los temas técnicos, también tiene que ser el modelo que acometamos en el país para tener un país más equilibrado y justo, donde el Estado, los empresarios, los trabajadores, la sociedad en pleno,
trabajemos juntos por salir de esta encrucijada que a todos nos ha afectado. De manera que mil gracias, un buen día de fiesta y por favor descansen, que bien se lo merecen, que han sido días muy complejos. Muchísimas gracias para todos. Un saludo y lo mismo. Buen día para todos. Quedamos muy atentos a si en todo caso persisten algunas dudas, doctor Domínguez, como siempre haremos uso del canal de Confecámaras y las canalizan y las podremos atender sin ningún problema. Cuenten con eso. Mil gracias. Muy amable, doctor Felipe. Con Muy gusto. gentil. Que estén muy bien todos. Gracias. Buen día.